Hola, vamos a comenzar la sesión número 4 correspondiente a la materia de español para el curso de ingreso a la UNAM. Requieres tener a la mano tu guía de estudio y tu cuaderno de reactivos porque lo vamos a usar a lo largo de la sesión. Sin más, comencemos. Ahora vamos a empezar a ver la teoría de la unidad 6, que es el vocabulario. Requieres tener a la mano tu cuaderno de reactivos y también tu guía de estudio porque se va a usar constantemente. ¿Qué es lo que tenemos para trabajar aquí? El tema de las homófonas. Veamos, esta parte de aquí, homo, significa igual y fonos quiere decir sonido. Entonces, ¿qué tenemos? Que son palabras que se pronuncian igual, pero tienen ligeras variaciones en su escritura, lo que hace que su significado sea distinto. Ahora quiero que veas algunos ejemplos. Este que está aquí, este haya, es de los más comunes, ya sea para el examen de alumno. El primer haya con Y se refiere al verbo haber, que dices ojalá haya hecho tal cosa. Y el otro haya, que es el clásico ejemplo de la clase de matemática que te dice haya la suma de, o los puntos localizados en, es encontrar, localizar. Después tenemos el vota, en este caso con la V, que se refiere a un proceso de seleccionar, elegir, que va a haber una votación. El siguiente vota, que hasta lo escribimos aquí, se refiere a un calzado con una serie de características que cubre el tobillo, y aquí dice tipo de calzado. Una más que de las que tenemos aquí es habría. Generalmente estamos más familiarizados con este, que es el verbo haber, en un tiempo de pospretérito. Este habría se refiere a cuando haces esta acción de abrir o una puerta. Hay muchísimos más. Estamos mencionando solamente casos específicos. Y veamos, ¿cuál es la pregunta que tenemos que trabajar primero de esta unidad, la 87? Y voy a leer el reactivo 87 que dice, seleccione el inciso en el que haya palabras homófonas. Punto número 1. Los nombres propios no son homófonos, esas son homónimas. Tu pregunta es homófonos, que tiene que haber algo como lo que tienes aquí. Si te das cuenta, la B cambia. Checa donde dice hembra, hombre. ¿Ven cómo cambiaron literalmente unas letras? Ramo y rama tampoco se consideran homófonas, lo mismo que el caso C de rato, rata, ratón, ratero. Y ve cómo llegamos al inciso D, que casualmente tienes el haya, y luego tienes los arroyos. Nada más para comentar, cuando se refiere a arroyo con Y, es una corriente de agua, como está escrito aquí, y con doble L es de arrollar, empujar, aventar. Entonces en la pregunta 87 la correcta es D de dedo. Hablando de este tema, ¿qué reactivo continuamos? El 92. El 92 tiene esta característica de que se ve enorme. ¿Y qué dice la instrucción? Selecciona la opción que contenga palabras homófonas. Entonces quiere decir que a lo largo de estas 4 opciones nos vamos a encontrar alguna que sean como cuando dices bota, bota, y tenemos que ir viendo. Entonces en el inciso A dice la bala hirió al hombre en el hombro izquierdo y lo hizo retorcerse en un profundo dolor. Cuando ésta abrió su carne, hubiera podido, ahí aparece uno de los hubieras,
podido protegerse, pero entonces no habría salvado de morir a uno de sus compañeros. Aquí no hay un solo homófono, te lo saltas. Inciso B. Hablábamos abiertamente sobre una delicada situación del pasado, aunque habría sido, tampoco aparecen, mejor callar, abrir heridas que aún, y sigues leyendo, habría y abrir no son homófonos, que aún no han sanado, siempre han sido, que su corazón abierto no hay, entonces me lo salto. Llego a la C, y lees la C. No debía haber venido, pero no habría estado tranquila en mi casa. El haber y habría, como aparecen aquí, no son homófonos. ¿Qué hubiera hecho ahí yo sola? Seguramente abrir no hay. Y obviamente es la D de dedo. ¿Qué palabras te vas a encontrar aquí? La del habría y este. Y lees. No me había dado cuenta de que estaba soñando cada vez que me volvía a mis espaldas. La puerta estaba abierta de nuevo. Yo no la abría. Ahí tienes uno. Era ella quien la abría. Ahí están las dos palabras que son homófonas y termino leyendo en cada oportunidad mientras me consumía el miedo. De la 92, la correcta es la de dedo y vamos a la 93. La 93 dice, selecciona el inciso en que haya homófonas. En el inciso A tienes Javier con X y Javier con J. Los nombres propios se consideran homónimas, no son homófonas. Vuelves a la B y de repente aparece el bota y bota. El otro de cayó con Y, o sea, es bien que se refiere a que tiene aquí un crecimiento de, o el otro que es de guardar silencio. Esa es la respuesta. Pero observemos el inciso C que dice pica, pico, peca, poco, no son homófonas. Y rista, rastro tampoco entran, porque además, a pesar de que cambian una letra, se pronuncian distinto. Ristra, rastro. No guardan la similitud como estas, por eso no se consideran homófonas. Finalmente, para terminar, la 93 te queda la B de buena, y con esto termino la relacionado a estos reactivos. Continuemos con más. Recuerda, estamos trabajando con tu cuaderno de reactivos, específicamente el tema de vocabulario de la unidad 6. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el concepto de sinónimos. Sabemos muy bien que los sinónimos son palabras que tienen los significados similares o parecidos. Entonces, quiero que veas lo que tienes aquí y dice, son las palabras que tienen significados similares o afines. ¿Qué más nos amplían aquí? Pero se escriben y pronuncian distinto. Okay. ¿Qué más nos pusieron? Su significado no es igual en un sentido estricto, así que la aplicación de un sinónimo depende del contexto. ¿Qué es lo que nos dice el contexto? Lo que estás leyendo. Si te están hablando de cuestiones de campo, entonces el sinónimo se tiene que aplicar en cuestiones de campo. Si estás hablando de cuestiones de la ciudad, lo vas a aplicar o de fábrica, ¿no? Ahora, ¿en qué habrá de ubicarse? Eso es a lo que estamos hablando. Tenemos aquí ejemplos en donde aparece feliz, dichoso, contento. Esto es cuando tienes opciones. O sea, no hay opciones, pero no estamos hablando de lo que sería para redactar. En el caso de las preguntas que tenemos que trabajar, manejamos opción de A, B, C, D, y ahí sí tenemos que restringirnos al contexto que nos están dando. Consejos o recomendaciones. En este tema de vocabulario, las palabras son precisas. Punto número 1 que necesito que recuerdes. UNAM las utiliza como las lees en el diccionario.
Aquí no aplica de que yo la uso, de que me gusta así o considero nada. Es lo que dice el diccionario, por eso es una parte tan objetiva y tan sencilla. 2. Si de momento no estás familiarizado con este tipo de vocabulario, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues recurrir a un diccionario, buscar el significado y por favor anótalo, porque luego lo tienes ahí y como no es una palabra que sea frecuente, pues se nos olvida. Entonces tienes en la guía o en tu cuaderno de reactivos, pues escribe al lado un significado para que una vez que vuelvas a retomar eso, puedas ubicar que tal palabra tiene un significado tal. Veamos, tenemos la pregunta 88 y leo. Dice, selecciona el sinónimo de la palabra en mayúsculas. Ojo, cuando te dice esto, te está pidiendo que ignores la parte de acá. Nada más leas proliferación. Lo demás, ¿qué dice? Selecciona el sinónimo de la palabra en mayúscula. Proliferación quiere decir abundancia. Te está dándose algo. Ahorita con la temporada de lluvias en algunas zonas del país, o hasta inundaciones, una vez que bajen las aguas, va a haber una proliferación de vegetación, etc. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? De proliferación te dice descuido, que no tiene que ver, exageración, exuberancia. Proliferación siempre va a ser exuberancia. Prohibido hacer lo que voy a hacer ahorita. Y dice... Me piden el sinónimo y tú lees. Somos una familia donde reina la proliferación. Y la quieres acomodar y dices, es que exuberancia no se oye bonito. Y le voy a poner, somos una familia donde reina la exageración. Error. Se están pidiendo sinónimo de proliferación. Exageración quiere decir que tus movimientos son muy amplios. O de alguna situación, en vez de hacerla, eran 2 renglones, le hiciste a 300 y eso es una exageración. Nada que ver con proliferación. Entonces, 88 me queda la D. ¿Qué pregunta? Perdón, donde dije exuberancia, que es la C. De aquí vamos a la 91 y la 91 dice, selecciona la opción que contenga el sinónimo de la palabra en mayúsculas. Recóndito se refiere al lugar más lejano de aquí de donde estamos, muy muy lejos. Entonces en el inciso A dice confuso, B profundo, C retorcido, D prohibido, aparte de que todos terminan en no. ¿Cuál es la única que podemos marcar? En lo profundo. Cuando dicen en lo más recóndito de la jungla, también lo puedes decir en lo más profundo de la jungla. Entonces, ¿cuál nos queda aquí en la pregunta 91? La C. Siguiente pregunta que nos corresponde a este tema es la 94 y la 94 dice selecciona el sinónimo de la palabra en mayúsculas. Es muy parecida a la anterior. Pugna quiere decir luchar, batallar. Y entonces deteriora, no. Retiene, tampoco. Batallar, sí. Resuelve, no. Entonces, ¿cuál me queda en la 94? La letra C. Recuerda, si tienes conflicto con los demás aquí, puedes anotar el significado de cada uno de ellos. ¿Qué pregunta nos corresponde ahora? La 101. En la pregunta 101 aparece lo siguiente. Selecciona el sinónimo de la palabra en mayúsculas. Considera el contexto en que aparece. Ten cuidado. En esta pregunta aparece una palabra no. Serías tan amable de ponerle un círculo a ese no. Quiere decir que le tienes que dar un significado negativo a lo que estás leyendo. Y dice, no es posible concebir a Dios, es algo inefable. Concebir, hay algunas personas que nada más la ven, embarazo. Concebir quiere decir imaginar. Inefable dice que provoca tal impresión que no se puede decir en palabras. Ok, pero como tengo el no antes de concebir, de imaginar, no puedo poner la palabra imaginar, tengo que decir inimaginable. Y en la otra nos va a quedar así. Entonces en la 101 te va a quedar
inimaginable y la otra es inexplicable. Si en todo uno te queda la B de bueno, recuerda que está esta palabra no y tienes que cambiar el significado. Y la última que tenemos que manejar es la 104. ¿Me la vas a pronunciar en español? Sí, es avatar, no es en inglés. La 104 dice, selecciona el sinónimo de la palabra en mayúsculas, avatar. Avatar en español quiere decir cambios, vicisitudes, y no es la película, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que tienes que cambiar aquí? O tienes que marcar donde diga cambio, ¿ok? Con esto termino lo que tiene que ver en relación a estas preguntas y seguimos con más. Estamos trabajando en la unidad 6 de español, en este caso es el tema del vocabulario, recuerda tu cuaderno de reactivos y vamos a ver lo que tenemos aquí en este momento. Nos están hablando de antónimos. Antónimo significa lo opuesto. Hay veces que cuando tienes una pregunta te dice ¿cuál de las siguientes es diferente de? O también te pueden plantear cuál de las siguientes es no similar a la palabra anterior. Entonces veamos lo que tenemos aquí. Dice, es una palabra que tiene significado opuesto respecto de otra. Y tenemos estas palabras. Es como cuando te dicen arriba y dices abajo. O sea, ya ni la piensas. Te dicen blanco y dices negro, izquierda, derecha. Y vean las que tienes aquí. Te dicen mentiroso y aquí vienen el sentido opuesto. Falso, con su sentido opuesto. Y brillante, que se puede ser que tiene demasiada luz. Y aquí te dice sin luz, o un acabado oscuro, o sea, mate. Veamos, ¿qué reactivos vamos a resolver ahorita? El primero es el 89. El 89 nos plantea lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes palabras es antónimo de interino? Interino es una palabra que se utiliza para decir que tiene una duración breve o mínima. Interino se utiliza cuando las personas tienen una incapacidad médica y contratan a alguien para cubrir esa incapacidad médica y por eso se les dice interino. Recuerda que me están pidiendo antónimo. Entonces en el inciso A te dicen transitorio. Interino significa transitorio, entonces no es el antónimo. En el B es provisional, también es sinónimo y me están pidiendo antónimo. En la siguiente dice paseante, nada que ver, paseante quiere decir que camina, que va por un lado, se distrae caminando, entonces le eliminas también y entonces me dicen antónimo y aparece fijo. Fijo quiere decir que es para siempre, es eterno y eso es la contraria. Entonces el 89 me queda D de dedo. Ahora, vamos a la pregunta 90 y en la 90 dice ¿cuál de las siguientes palabras es antónimo de afluencia? Aquí, fíjate bien, para que tú seas capaz de dar un antónimo tienes que ver el significado o el sinónimo de la palabra. Afluencia significa uno, cantidad de personas que entran y salen de un lugar. También hay veces que dicen que la afluencia puede ser cuánta cantidad de agua desplaza un río a lo largo de su corriente y entonces empiezas a ver, o sea, se refiere a cantidad, afluencia. Y me están pidiendo el antónimo. Entonces yo leo exuberancia, abundancia, pues sigue hablando de afluencia. Escasez quiere decir poco o que no hay. Y después dice demasía, que significa cantidad. ¿Cuál es la que tienes que marcar en relación a antónimo de afluencia? Pues escasez. ¿Qué reactivo nos toca trabajar ahorita? El 95. Y el 95 dice en la frase,
Y vean cómo viene exacerbar, resaltado en mayúsculas y negritas. La instrucción que me están dando, el antónimo de la palabra en mayúsculas. Una vez más, te recomiendo que nada más leas esa palabra y te dicen, exacerbar quiere decir que los ánimos suben. Si están muy emocionados porque ganó su equipo, entonces traen así de... Y también esto puede ser de felicidad y también se pueden exacerbar hacia grados cada vez más violentos y más agresivos. O sea, quiere decir que los ánimos están altos, se hace por el lado positivo o un lado negativo. Entonces, en el inciso A te dice excitar, recuerda que me dice antónimo. Recular, oficialmente recular quiere decir que camina hacia atrás. Formalmente recular es que un jinete hace retroceder a su caballo. Acrecentar significa incrementar. De las tres que he mencionado, ninguna es. Y llegas a desalentar. Desalentar quiere decir disminuir, bajar. Entonces, ¿cuál nos va a quedar aquí? En la 95 te queda la T de 20. ¿Qué pregunta sigue ahora? La 97. La 97 tiene una característica de que hay un texto. Y dice, lee el siguiente fragmento. Ojo, primero lees la pregunta. El antónimo de la palabra en negritas y aparece niñez. Mi consejo es que siempre busques la de mayor rango de edad, contrario a niñez. Y lees infancia, madurez, senectud, que quiere decir anciano, ahora que se maneja lo de la tercera edad, y creo que en INAPA, ya no sé exactamente, pero se refiere a un anciano, senil, adolescente. Adolescencia, entonces ¿cuál vas a marcar aquí? Si te están hablando de la niñez, el extremo opuesto es el de anciano, nada más que no aparece, y marcas senectud. Ok, entonces la 97 me queda la C. Vamos a la 98 y dice, selecciona el antónimo de la palabra en mayúsculas y aparece interino. Ok, aquí lo tenemos y ya sabes que interino es duración breve y vas a marcar fijo. Si te das cuenta, el inciso B, C y D son diferentes al que contestamos minutos atrás. Entonces en la 98 nos queda la letra A. ¿Cuál sigue ahora? La pregunta 99. La 99 me dice el antónimo de sensato. Sensato es una persona que respeta las normas, actúa de una manera respetuosa y formal. Entonces, ¿cuál es el antónimo? Cauto quiere decir que tiene miedo. Sentido puede ser que se refiere a que, ya sea la vista, el olfato. Discreto es de que no llama la atención y nadie se enteró y no tiene que ver con sensato. Y nos queda imprudente. Imprudente es el antónimo. Sensato es el cuidadoso que respeta todo y este es el que llega y arrasa. Entonces, ¿cuál bajas aquí? Pues imprudente. Ahora, pregunta que sigue, la 100. La 100 dice, selecciona el antónimo de la palabra en mayúsculas y aparece indulgencia. Punto número 1. Indulgencia quiere decir amable, gentil, que la persona puede ser flexible, no de que se doble, sino dentro de las normas que permite cierta apertura. ¿Cuál vas a marcar? Tolerancia es lo mismo que indulgencia. Benevolencia puede decir que sí. Insensible quiere decir que no siente, que no es lo mismo que inflexible. Inflexible quiere decir que si la regla dice, se tiene que cumplir formalmente. Entonces, ¿cuál vas a marcar aquí donde diga inflexible que la hace? Tal cual. La regla dice y se cumple así. Recuerda que estoy hablando con las preguntas de aquí. Ahora, después de esta, de la 100, tenemos que buscar la 102 y dice, selecciona el antónimo de la palabra en mayúsculas, intimidados. Intimidados quiere decir que su autoestima se la redujeron a cero. Hay veces que en algún asalto sacan las armas, entonces intimidan o amedrentan. ¿Qué es lo que vamos a contestar? Nos están pidiendo lo contrario. Activos no tiene que ver con la autoestima baja. Imitados es de que estás copiando un patrón. Amilanados es lo mismo que intimidados. Y en este caso, envalentonados es el contrario
en donde aquí no hay autoestima y acá la tienes, que son casi superhéroes, ¿no? Los intimidados quiere decir que están cero actitud así de sumisión, y acá los envalentonados al máximo, al 2000%. Entonces 102 me queda D de dedo, llegamos a la 103. La 103 dice lo siguiente: selecciona el antónimo de la palabra en mayúsculas. Sofisticado significa que la persona es refinada, exceso de cultura y de una serie de características sociales que lo hacen comportarse con esa refinez para moverse. Y te dicen elegante como antónimo, no. Complejo, tampoco. Natural, que es lo contrario de sofisticado, esa es la respuesta. Y en la letra D de dedo, avanzado. Entonces en la 103 te queda la C. Recomendación: ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Seguir buscando. Si estás leyendo, por favor, las palabras que desconozcas, búscalas en el diccionario y velas anotando para que tengas un amplio margen de dónde estudiar. Con eso termino lo relacionado a estas preguntas y vamos a seguir. Veamos, vamos a seguir con la unidad 6, que tiene que ver con cuestiones del vocabulario. Y recuerda tener tu cuaderno de reactivos. ¿Qué tenemos aquí de momento en el pizarrón? Tenemos el concepto de analogía. Una analogía es una relación entre uno o dos elementos. Y veamos, aquí dice, es una relación o correspondencia entre un par de conceptos, como los que están aquí, o términos distintos con otros. Generalmente van unidos por el nexo como. Aquí no te lo pusieron porque no es generalmente, a veces que no aparecen. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ejemplo, la instrucción. Dice, elige la opción que contiene una relación semejante con la propuesta en mayúsculas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Consejo, leer y determinar. ¿Qué me están pidiendo aquí? Me están diciendo que tengo una persona que su trabajo, su profesión es músico y que para poder ejercer esa profesión utiliza un instrumento. Por eso, ¿qué vas a buscar? Leer y determinar. Yo ya determiné que en la primera columna me tiene que aparecer persona. Y ven como aquí dicen pintor, violinista, escultor, bailarín. En el segundo te dice algo específico. El instrumento es de los músicos, no hay de otra. Pintor, pintura. Ellos usan brochas, no la pintura, entonces esta no. Violinista, orquesta. Porque este es particular, 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 general. El escultor usa un cincel. Y el bailarín te dice escenario. ¿Qué crees? El instrumento del bailarín son las coreografías. Entonces, ¿cuál nos puede quedar aquí? La de escultor que utiliza el cincel para hacer esto. Ahora, ¿qué más tenemos marcado aquí? Cada analogía es independiente. Lo que tú haces en una, que a lo mejor vas de lo general a lo particular, ok. Y en la siguiente te piden, como aquí, persona, oficio, o sea, no, son independientes. Y una de las, siempre nos tenemos que ajustar al orden de estas columnas. Si en la primera columna aparece persona, contestamos persona. Si en la segunda columna, independientemente de lo que veas aquí, te dice objeto de oficina, entonces contestamos objeto de oficina. Ahora, ¿qué reactivo tenemos que trabajar ahorita? El reactivo 105. En el 105 dice, completa la analogía del siguiente enunciado. Músico es orquesta. Punto número 1. Nos están diciendo ahí que el músico trabaja en una empresa que se llama orquesta. Por lo tanto,
como el actor. El actor va a trabajar en una empresa que se llama compañía teatral. Hasta ahí. Entonces, en la 105 me queda la P. Ahora, recuerda, orquesta es la compañía y la compañía teatral. Vamos a la 106, que es más elegante y dice: completa la analogía del siguiente enunciado y aparece bóveda celeste. Punto número 1. Bóveda celeste es el cielo. Nada que ver con que te imagines la palabra bóveda y te imagines un banco y algo redondo, cuadrado, totalmente cerrado. Aquí dice bóveda celeste, es el cielo. Y si tú recuerdas, el cielo lo dibujan siempre curvito en la parte de arriba. Entonces me dice bóveda celeste es A, como acantilado es A. Veamos, si podemos hacer aquí un pequeño dibujo. La bóveda celeste generalmente nos la reflejan, y aquí te ponen un personaje. Ya sé que no tiene cuello, así está. El acantilado, y aquí tienes el famoso personaje. El acantilado, la palabra acantilado casi no se usa en México. Aquí podemos decir precipicio, voladero. Acantilado, la definición dice que es casi una pared vertical de piedra. Es a lo que se refiere, es un voladero, es un precipicio. Ahora, ya que tienes ahí las representaciones, el circulito, estás viendo cómo el cielo tiene una forma curva. Tenemos que buscar de los incisos que están ahí cuál tiene una forma curva. Y en el inciso A te dicen espejo agua, ni siquiera me cumplen las relaciones. Ahora, hay personas que los acantilados dicen que tienen caída de agua, eso se llaman cascadas. Y aquí están diciendo acantilado. La otra, espíritu vacío, nada. Azul, caída. Pues en la bóveda celeste ni siquiera tiene color, o sea, nosotros le vemos aquí azul, pero por lo de los gases y la atmósfera, pero no. Entonces, ¿por qué le vamos a poner todo? Porque si tú te das cuenta, los todos son con una cierta frecuencia curva, ¿sí? Y la otra dice acantilado. La definición de acantilado te dice que es como si fuera una pared de piedra casi vertical. Si tú estás paradito acá abajo y ves hacia arriba, pues ves algo así impresionante, y hacia abajo puedes ver como si fuera literal una pared. En este caso, en la 106, ¿cuál vas a marcar como única respuesta? La D de dedo. Y con esto termino y vamos a seguir con más. Vamos a continuar. Estamos trabajando con tu cuaderno de reactivos y en este momento específicamente vamos a trabajar con la unidad 7 que se llama ortografía. ¿Qué es lo que vamos a ver o revisar en este momento? El uso de las grafías S, C y Z. Ahora, tenemos aquí mencionadas, ya elegidas algunas reglas. Vean cómo tienes aquí la de la S, de la C y de la Z. Vamos a ver aquí cómo dice, se escribe con S. Y nos tenemos anotado lo de los adjetivos terminados en osa, ve cómo tienes la S, procedentes de sustantivos. ¿Qué es lo que nos están comentando aquí? Que si tú tienes una letra con S, la vas a conservar cuando haces acá la transformación. Las tienes, envidia, envidiosa, ahí las tienes. Ahora, tengo acá la letra C, que dice las palabras que terminan, y vean las terminaciones ansia, ansio, encia, se escriben con C. Las reglas gramaticales siempre manejan casos especiales. ¿Por qué viene? Porque a lo mejor en español se pronuncian igual, pero vienen de raíces distintas en cuestiones del latín, por eso aquí tienes una distinta, y vean aquí el caso. Ahora, tengo la que sigue que dice se escriben con Z, y aquí las tienes.
Una vez que tenemos esto ya desempolvado, vamos a empezar a trabajar con el cuaderno de reactivos y específicamente viene el reactivo 107. El reactivo 107 es uno que dice: selecciona el inciso que completa correctamente el siguiente fragmento, y es una oración a la que le quitaron, hay rayitas y hay que ir poniendo espacios como de F, C y Z. Y te dice: hemos avanzado en el caso de los discípulos que conocen los matices en la situación. Y todas se ven iguales. Ahora la redacción, aquí tienes dos incisos, A y B. Primero A y B, y después te viene C y D. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Pues que vayas descartando. La primera dice: hemos avanzado. Avanzado va con Z. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Pues puedes eliminar la B porque la primera dice S. Y en la C también la primera letra de los que corresponde a la primera rayita también nos dice C. Entonces ya no nos queda trabajar con la letra A y con la letra D. Y llegas a la palabra caso y las dos tienen S. Y después dice los discípulos, las dos tienen SC, porque ven cómo ahí te aparecen dos rayitos, que conocen y que da C. Los matices, ya te estás dando cuenta que van con C. Y finalmente llegamos a situación. La última acción de situación es con C. ¿Cuál es la que nos va a quedar aquí? La letra A. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? En caso de que tengas conflictos de ortografía, yo te recomiendo que leas muy bien todas las reglas que aparecen en la guía y practiques casos para poder contestar mejor el cuaderno de reactivos. Ahora, siguiente pregunta que nos toca trabajar es la 111. Y en la 111 dice: selecciona la que tenga la ortografía correcta. Y de repente te encuentras con que el patriarca tuvo desavenencias con los administros que sostuvieron de las abluciones. Veamos, la palabra patriarca, sabes que es un líder religioso o social. Desavenencias quiere decir conflictos. Advenedizos se refiere a estas personas que de repente llegan y empiezan a subir. De la nada suben sin tener alguna justificación o algún rango para que justifique ese ascenso. Y las abluciones es un cierto ritual que se hace como para purificarse. Y veamos, consejo para contestar esta. Todas son iguales, el patriarca. ¿Qué te recomiendo que hagas aquí? Que vayas eliminando. Y tenemos lo siguiente. Si tú checas el inciso A, B, C y D, está bien la patriarca. El patriarca también tuvo. Y llegamos a la palabra desavenencias, que en este caso está bien escrita en todas, y sacará. Entonces, ¿cuál va a ser él? Y llegas a la siguiente que dice advenedizos. Aquí tenemos algo distinto. Checa el inciso C, cómo lo escribieron con B de bueno, cuando debe de ir con UP. Entonces ya eliminaste una más. Y sigues avanzando y te encuentras con que la palabra abstuvieron también tiene un error en el inciso B. Entonces, ¿cuál te va a quedar? Pues el inciso A. Entonces, la 101 te queda la letra A. Siguiente que tenemos que trabajar es la 113. Y en este caso, la 113 dice: selecciona el inciso que complete el fragmento. Este fragmento nos está pidiendo que en las rayitas, una vez más, vuelvas a colocar la C, la S y la Z. Y dice: es necesario que los discípulos más avanzados analicen los matices del meticuloso caso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ir palabra por letra. Necesario, sabes que empieza con C y la segunda es con S. En este caso ya eliminaste la letra D porque aparece una Z. Y sigues que los discípulos es SC. Y sigues avanzando, más avanzados es con Z, analicen es con C, matices con C, metículo S,
Caso es con S. ¿Cuál es la que te cumple el patrón a seguir en este caso? La P de bueno. Ahora, este tipo de preguntas de las rayitas a llenar son muy comunes en español y con tantas pues tienden a generar desesperación. Recuerda, tienes que ir marcando o eliminando para poder encontrar la respuesta. Con esto termino lo que tiene que ver en relación a esta información y vamos a seguir. Veamos, estamos en la unidad 7 que se llama ortografía. Recuerda, cuaderno de reactivos y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí de información. Aparece un signo de puntuación que es el paréntesis. Punto número 1. En español, lo que se llama la clase de gramática, redacción, quiero que veas cómo son redonditos. Los otros que son cuadraditos formalmente no se usan para este tipo de preguntas, tienen que ser redonditos. Me están diciendo en el pizarrón que el paréntesis es un signo que se usa para dar una explicación. Se usa para encerrar frases relacionadas con lo que se habla con un fin explicativo. Yo sé que una temporada decían que para que no tacharas pusieras paréntesis, pero en este caso su función principal es aclarar o ampliar. ¿Qué tenemos aquí? Dice, los programas televisivos hoy en día contienen mensajes muy agresivos. Si tú lo lees así y no lees esto, fíjate cómo dice, los programas televisivos contienen mensajes muy agresivos. La idea es muy la misma, nada más que con esta de hoy en día nos lo ampliamos. Ahora veamos qué reactivo tenemos que trabajar aquí para esta. Reactivo 108. En el 108 dice, lea el siguiente párrafo. Y veamos, si lo lees, dice, como entre sus malas costumbres no figuraba la de ser ladrón, y ve cómo aparece una raya que se llama guión largo. Sus principales bienes de fortuna eran una modesta casa de la colonia San Rafael, en la capital, y otra en su vecino pueblo de Popotla, que usaba para vacacionar. Otro guión largo, solo pudo pagarse un hotel pobretón. Viene la que nos interesa para contestar a este reactivo y nos dice, el guión largo se puede sustituir por. Ahora, el guión largo se utilizaba para hacer aclaraciones. Formalmente ahorita el único signo que está permitido para hacer aclaraciones es el paréntesis. Entonces, si a ti te preguntan, el guión largo se puede sustituir por, y buscas donde diga paréntesis. Es que le puedo poner comillas, no. Las comillas son estas que pones acá arriba, y acá, con las comillas estás indicando que es una cita textual, no estás explicando. Ahora, puntos y comas. Punto y coma quiere decir que vas a meter un punto y coma y que a lo mejor vas a dar un contraargumento. El paréntesis es la respuesta, que es el guión largo aquí está ampliando la idea, lo mismo que hace el paréntesis, y los puntos se utilizan para cerrar ideas. Finalmente, en la pregunta 108 contestamos donde diga paréntesis. ¿Qué otra pregunta vamos a trabajar ahorita? La 117. La 117 lees, en la siguiente oración, el enunciado escrito entre rayas, caray. Rayas es la manera formal como lo ves, así se llama en España. México usó la terminología guión largo. Entonces, cuando tú te digan entre rayas, quiere decir guión largo.
Y una vez más retomo y dice, en la siguiente oración el enunciado escrito entre rayas, llámese guión largo, también puede escribirse entre, yo sé que ya quieres contestar paréntesis, nada más permíteme comentarte algo, y dice, la inseguridad en el país, guión largo, ¿qué es lo que te quiero comentar? Que los guiones tienen que ser dos, uno para abrir y uno para cerrar. Si nada más te aparece uno, está mal redactado, no es como los signos de interrogación que tienen que ser dos. Uno para abrir la indicación de interrogación y el otro para cerrar la interrogación. Entonces, ¿qué sigue aquí? Dice, la inseguridad en el país, el guión largo, misma que aumenta notablemente durante las fiestas de decembrinas. Ve cómo lo cerraron, ahí está. Es la causa de que empleos como conducir un taxi, transportar paquetes y vender por teléfono se haya convertido en actividades peligrosas. Te acabo de comentar que si tú ves un guión largo, lo vas a sustituir por paréntesis. Recuerda, los guiones que dicen ahí son estas rayitas pequeñas que se ponían aquí al final cuando no tenías espacio suficiente para poner la palabra. Actualmente los procesadores de texto te bajan la palabra completa, no te la dividen en sílabas. La otra dice comillas. Las comillas se utilizan para indicar que es una cita textual o que estás usando un barbarismo de que dices salvage cuando podemos decir emparedado. Otra que dice paréntesis, pues en la respuesta, y el punto y coma ya había mencionado que es para dar un argumento o contraargumentar. Entonces en la 117 nos queda la C y vamos a continuar con más preguntas. Vamos a continuar. Estamos trabajando en la unidad 7, el uso de ortografías, la ortografía es el tema y tu cuaderno de reactivos. ¿Qué es el tema que aparece aquí? Las letras, generalmente decimos R, doble R. Las tenemos que decir R y doble R. ¿Qué tenemos aquí? Te dicen el uso, se escribe con, y lo voy a decir como cotidianamente es doble R. La primera que sabemos todos es que siempre y cuando vayan dos vocales y el sonido es fuerte. Veamos qué dice aquí. Sonido es fuerte. Te doy un ejemplo. Si tú tienes la palabra cero, hay dos vocales, pero el sonido es suave. Y si dices cerro, el sonido es fuerte y ahí sí vas a poner las dos R's. Es como cuando tienes la palabra amarillo, también es dos vocales entre la R, pero no decimos amarillo, sino es amarillo, el sonido es suave. Y vean aquí los ejemplos, como dice ejemplo, forraje, y luego dice porraje. Cuando se forman palabras compuestas y la segunda comienza con R, se duplican. Si no la duplicas, ¿a poco no dirías autorretrato o bancarrota? Tendrías que nosotros decimos autorretrato, yo sé que ahora se manejan selfies, pero aquí dice autorretrato, y acá tienes la de bancarrota. Ahora, de este lado aparece la información que tiene que ver con lo de la letra R. Y dice, en las palabras en que la R suena suave, se escriben solo con una, se refiere a una letra R. La R tiene sonido fuerte después de la N, la L y la B, pero no se duplican. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Quiero que veas algo. Si las divido en sílabas, vean como aquí dice son RIS. La R, independientemente de que aquí tengas una N, la N tiene la característica de que al inicio de sílaba siempre suena fuerte, como cuando tienes la palabra Ramón, suena fuerte, ponemos uno. Si tú tienes una de las palabras que luego generan conflicto a lo largo de este curso, hablando de la R, enredadera. Si la divides en sílabas te queda el
y luego viene re. ¿Por qué suena fuerte? Porque está al inicio de sílaba. Formalmente va con uno, lo mismo que enrejado, lo mismo que enrareció. Ahora, regresando a las reglas que aparecen aquí, dice, en las palabras en que la R suene suave, se escribe solo una R. La R suena fuerte después de la N, la L, la S y la B. Y vean aquí cómo tiene subrayar. Suena fuerte. Israel, alrededor. Tenemos ese juego de, y acá tienes uno. ¿Por qué me preocupa o me interesa este tema? Por uno, cuando empezamos a escribir el español y a leerlo, escuchamos y después repetimos la idea de que el español tiene una ventaja, y voy a decir en relación al inglés, porque nos dicen, así como se pronuncia, se escribe, sí, pero ten cuidado con la doble R. En el caso de enredadera suena fuerte, pero tienes una N antes y nunca es doble, nada más una. Igual que enrareció, suena fuerte porque aquí tienes una N y además está al principio de sílaba. Y también tenemos otras más palabras. Ahora, tenemos que checar el reactivo 109. Reactivo 109 nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados está escrito adecuadamente? Y aparece, una vez que cubra el prerequisito, llegará al puesto de vicerrector. Entonces se pone en el inciso A, B, C, D, unos con doble R, otros con otra. Y veamos, consejo, vas a hacerlas así, escaleritas como se dice. Veamos, en la 109 dice, una vez que cubra, sabes bien que es con una, lo acabas de ver aquí. Y después, se juntaron dos palabras, pre y requisito. Aquí me están aclarando que se va a duplicar la R. Y si tenemos que duplicarla, ¿qué sucede? Prerequisito está mal escrito en la A y la D, ya las eliminaste. Llegará, está de una sola, al puesto de vicerrector. Volvemos a retomar el concepto de aquí, que se tiene que duplicar, entonces vicerrectores con doble R. ¿Y cuál es la respuesta correcta? La B de bueno. Entonces, 109 nos queda la B. ¿Cuál es la que vamos a trabajar ahora? Reactivo 112. En el 112 dice, selecciona el enunciado que contiene ortografía correcta. Recuerda que estamos trabajando con las R's. Y aquí tenemos otra característica. Los cuatro enunciados son distintos. A diferencia del 109, que teníamos la ventaja de que todos son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues leer uno por uno. En el inciso A aparece subreino. Está mal escrito. Nada más, aquí tenemos lo de la B, que nada más va con uno. Está mal escrito y nos olvidamos. En la B te dice enrejado. Ve cómo tienes la N y luego una vocal, por si te está generando conflictos. Aquí dice que siempre y cuando haya dos vocales, sí, aquí tienes una N. Ya te había comentado que suena fuerte, sí, porque está también esta y está al inicio de sílaba. Entonces, enrejado está mal escrito. Mal. Llegas al inciso C y dice, en la sala de prensa el ambiente se enrareció. Error. Hay una N y después hay una vocal. Entonces está A. ¿Cuál es la correcta? La letra A. D de dedo, perdón. Y dice, la empresa más conocida del país está en bancarrota, que creo que aparece aquí, y su dueño ha desaparecido. Entonces, pregunta 112, la correcta es la D de dedo. ¿Cuál es la que sigue ahora que tenemos que trabajar? El reactivo 120. En el reactivo 120, que aparece una vez más las R's y la doble R, dice 120. Identifica las palabras que tienen ortografía correcta. Hazme reír. Cumple con esta. Hazme es una palabra
y reír es otra. Se tiene que duplicar. Si no dirías hazme reír. Esa es la respuesta correcta. La siguiente dice subrayar, y ya habíamos mencionado que cuando tengas la de la B es una sola R. Alrededor está bien escrito, pero enrejado tiene un error. Es con una R y aquí lo tenemos con dos. Israel está bien escrito, aquí lo tienes. Enrareció siempre es con una R, no con dos. Y regionalismo es un error impactante. Hasta este momento no se pone doble R al inicio de una palabra. Es muy distinto que la pronunciación sea así, pero aquí es con una y esta está mal. Con esto vamos a reafirmar la 120, nos queda la letra A y termino lo relacionado con el uso de la R y la doble R y vamos a continuar. Bien, vamos a continuar, estamos en la unidad 7, la unidad de ortografía, tu cuaderno de reactivos. ¿Qué vamos a trabajar ahorita? Casos específicos de la coma. La coma tiene n cantidad de reglas y veamos aquí qué tenemos. La primera dice, la definición, te dice que es una pausa, pero la coma indica una pausa menor que el punto en un escrito. Siguiente regla que tenemos aquí, en oraciones explicativas. Oraciones explicativas quiere decir que amplías. ¿Qué pasa aquí? Si yo digo así, Madonna viajará a Europa. Pero si tú dices Madonna, la reina del pop, ampliaste. Quiero que veas cómo hay coma y cómo hay coma. Es cuando dices fulano, coma, mi mejor amigo, coma, pues no sé, viajar a Europa, ganó el concurso, se sacó la lotería, lo que gusta es poner ahí. Entonces ya tenemos que explicativas es ampliar. Después, fíjate lo que dice aquí, en intercalaciones. Intercalaciones quiere decir que vas a abrir un espacio. Y dice, en donde se menciona el autor de una obra o del pensamiento que se cita. Y dice, el respeto, como decía Benito Juárez. Es como cuando de repente nos dicen aquí, nos dicen, fulana, nos empiezan a decir un refrán y luego te dice, decía mi abuelita, o decía mi prima, o mi tía. Entonces ven cómo aquí están retomando algo y te dicen, Benito Juárez, el derecho ajeno es la paz. Ahora, ¿qué tenemos aquí abajo? Cuando se omite un verbo, esto es deliberado, es uno de los usos más sofisticados que tenemos de la coma, y es por cuestión de redacción o de presencia. Y dice, Carlos es alto, ve como aquí tienes es. Esta coma va a sustituir al verbo es y dice Miguel, coma, y como estamos hablando de lo mismo, lo van a relacionar con un punto y coma, y te queda estatura regular. Gabriela, coma, muy pequeño. Entonces, en este caso, va a sustituir a un verbo. Ahora veamos. Vamos a trabajar con el reactivo 110. En el reactivo 110 leemos lo siguiente. Signo gramatical por el que podemos sustituir los guiones largos del siguiente párrafo. Ya habíamos mencionado que cuando vieras guiones largos pensarás en paréntesis, pero hay otra segunda opción. Si no aparece dentro de tus opciones paréntesis, te vas a ir por este signo. Entonces, calma. Aquí dice, en todo caso, nuevas generaciones bélicas contra gente inocente y aparece un guión largo. Como las de Washington planea o haya visto un guión largo, no atenuaron los sentimientos antiestado en el mundo, sino todo lo contrario. Y entonces tú buscas, no en paréntesis, te vas a ir por comas. Ya te había mencionado que los guiones se refieren a la rayita chiquita de que aquí no le cupo y lo bajaba guioncito y ponía calpa.
El punto y coma es para ampliar el concepto o argumentar. Ahora, comentario. Nunca te van a poner una pregunta que se refiere a cómo se sustituyen los guiones largos y en el inciso A te dicen paréntesis y en el B te dicen comas, porque hay dos respuestas. ¿Qué es lo que vas a hacer? En cuanto a ti te den con qué signo se sustituyen los guiones largos, opción número 1, paréntesis. Es que, como esta, 110, no viene. Entonces, ¿cuál es la opción 2? Comas. Y no hay más, ¿eh? O es paréntesis o es coma. 110, la respuesta correcta, donde diga comas, que corresponde a la letra A, y terminó la información en relación al uso de este tema. Veamos, estamos en la unidad 7, que es ortografía. Vamos a trabajar el tema de las mayúsculas. Recuerda, estamos usando el cuaderno de reactivos. Y para alguna cuestión, tiene a la mano tu guía de estudio para revisar alguna duda. Sabes muy bien que yo estoy trabajando con esta hoja así, porque me es más sencillo para la cuestión de lo que estamos trabajando. Veamos. Cuando hablamos de mayúsculas, sabes que es esta letra un poco más grande y la minúscula. No se vale decir la B grande y la B chiquita, ¿eh? Es mayúscula, minúscula. Te voy a poner aquí un ejemplo. Entonces que luego me dicen B chiquita, pues la puedes hacer así. Y luego te dicen B grande. Tienes que aclarar si es mayúscula o minúscula. Entonces en este caso, si tú la pones mayúscula, pues es así, y la minúscula. No importa si es el tamaño fuente 55 o fuente 10 o 11, ¿no? Ahora, veamos qué sucede aquí. Hay reglas que luego las manejamos y las repetimos y las repetimos y nos generan, y se nos olvidan y luego las volvemos a retomar. Aquí hay algo interesante. UNAM trabaja con las reglas que dice la Real Academia. Veamos. Al principio de un escrito y después de un punto. Por eso, si esta hoja estuviera borrada y fuera de una hoja de cuaderno, si uno dice la primera palabra, por eso cuando empiezas a escribir acá arriba y pones septiembre, por eso en los cuadernos, cuando estás en primaria, secundaria o prepa, que te piden pon la fecha, la pones con mayúscula, porque es la primera palabra que estás escribiendo. La regla dice que los días de la semana y los meses del año van en minúscula, a menos que tengas un punto y la siguiente, o a menos que estés poniéndole la fecha. Ahora, aquí tienes los nombres propios de personas, animales y de lugares. Ok, mayúscula inicial. Sobrenombres, apodos. Es como cuando dicen Ernesto, luego Che con mayúscula, Guevara, ¿no? El famoso Che. Ahí está un apodo. O luego si le ponen el Che, ¿qué crees? El él va con minúscula y el Che va con mayúscula. Inicial. Veamos una regla más. Tenemos aquí que dice los nombres de instituciones, organismos. Por eso luego ves en algunos lugares, hablando de empresas, que aparecen, no sé, CFE, todos con mayúsculas, un organismo. Cuando te hablan de algunas empresas, algunas tiendas, que no voy a mencionar aquí para que no digan que estoy haciendo anuncio, sino te las ponen todas con mayúsculas. Partidos políticos, sabes muy bien que te las ponen las siglas, todas con mayúscula. Y las entidades, cuando se refieren a los estados, como cuando dice CDMX o Baja California, o las alcaldías que te ponen BJ o Cuauhtémoc, se las ponen con mayúsculas, pues por esta regla. Atributos divinos.
Una cosa es que tengamos fe y otra cosa es cómo se escribe. Siempre empiezan con mayúscula al principio, inicial. Una más, esta es, tiramos a poner una palomita. De todas estas, esta es la que tienes que checar más. Vean lo que dice, los títulos de obras, siempre y cuando sean de cuestión literaria. La primera palabra del título de cualquier obra de creación, y luego dice el resto de las palabras que lo componen, salvo que esta trata de nombres propios. Vean cómo se refiere a libros, revistas, lo que tiene que ver con enciclopedias, discos, cuestiones de escultura, todo lo que sea de creación artística, literaria, va así. Vean aquí cómo dice últimas tardes y ves nombre propio. Ya ves como antes que nos obligaban a poner aquí mayúscula y aquí mayúscula. Nada. Las empresas, como cuando te dicen Conamat, el puerto de Liverpool, esas tienen su regla. Aquí la tienes, miren. Estamos hablando de cuestiones literarias. Una vez que retomamos esto, ¿qué pregunta es la que vamos a trabajar? Específicamente la 114. ¿Y qué dice la 114? Dice, seleccione el inciso que muestra un uso correcto de las mayúsculas. Consejo. En este caso los 4 incisos son igualitos. Vas a ir palabra por palabra. Es la manera más fácil. Si las empiezas a hacer así de primero esta y luego la otra, pues sí lo haces, pero recuerda que tenemos 1.3 por pregunta y tenemos que ir acostumbrarnos a esos tiempos. Si tú ves, la está bien en todas, compañía también de teatro, y llegas a la Casa Azul. Si te das cuenta, aquí dice compañía de teatro, hay una la que no está con mayúscula, específicamente la B y la C. Ya los eliminaste nada más por eso. Sigues avanzando y te dice se presentará este mes. Mencioné que los meses del año en el 99% de los casos van con minúscula y por eso en marzo está mal en la B. Y sigues y dices, bueno, ¿cuál? Si están todas iguales, hasta que llegas a donde te dice Estado de Puebla en el inciso D. Estado de Puebla tiene que estar escrito con minúscula porque es generalidad. No está hablando el gobierno del estado. Es como cuando dices mexicanos, que se refiere a una generalidad que va con minúscula, y cuando hablas de los mexicanos, que es la generalidad, así algo más específico, lo pones con mayúscula. Entonces, ¿cuál es la que vas a marcar como respuesta correcta? La letra D. Con esto terminó la información en relación a este reactivo y vamos a continuar. Vamos a continuar. Recuerda, estamos trabajando con el cuaderno de reactivos, estamos trabajando la unidad 7, que se llama ortografía, y vamos a ver en este momento el tema de acentuación. Quiero que veas aquí cómo tenemos la división de ortográfico y prosódico. El ortográfico, sabes muy bien que se representa, y ve cómo tienes la rayita. Aquí es bien importante que a la rayita le empecemos a decir tilde, porque luego me dicen, es que lleva rayita, y entonces digo, bueno, acá para separar o cómo. Entonces, la representación del acento es tilde. Entonces, con tilde o sin tilde. ¿Qué sucede con lo que viene aquí? Prosódico. El prosódico se pronuncia, si te das cuenta, ahí dice que no se escribe. Hay uno más, ese sí lo tienes muy marcado en la guía, el diacrítico. ¿Qué es lo que hace? Punto número 1, se escribe. ¿Y para qué usamos el diacrítico? Para cambiar las funciones de la palabra, como cuando tienes el sí con tilde y el sí sin tilde. Aquí tengo que hacer un paréntesis
porque nunca falta que me diga, es que ya no se ponen acentos porque la Real Academia. Veamos, en este caso, UNAM, que es la que organiza este examen, concurso, está usando acentos o tildes. Entonces, si UNAM maneja la acentuación, pues tenemos que seguir manejando acentuación. No hay de otro, está dentro de su temario y ella sigue usando y lo sigue preguntando, entonces pues se maneja. Una vez aclarado esto, veamos aquí. ¿Qué es esto de su sílaba tónica? Formalmente tenemos dos tipos de sílaba. Cuando tú dices casa, el sa es suave, ese es átono, y el ka es la fuerte y por eso es tónica. Tenemos una clasificación de aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, en donde sabemos que según la sílaba en la que recae la mayor fuerza de voz se clasifican. Nada más quiero que recuerdes algo. Empezamos a contar de aquí para acá. Si estuvieras en clase de matemáticas me dirías unidades, decenas, centenas, pues es igual, agudas, graves, esdrújulas. Regresamos acá. La aguda donde lleva la tilde, la última sílaba, y se le representa la tilde siempre y cuando termine en NS o vocal, como cuando tienes papá, canción. Otra que te dice grave. En la penúltima, y ve cualquier consonante, fíjate cómo aquí dice, no NS, ya ni siquiera ponemos vocal porque no es consonante. Como cuando tienes este tipo de palabras como árbol, lápiz. La esdrújula es en la antepenúltima, es más la misma palabra esdrújula, es esdrújula. La palabra México, y aquí tienes una característica siempre. Y vienen las sobreesdrújulas que nos indican una antes de la antepenúltima, son como dígaselo, corrígeselo, que siempre se ponen. Ahora, ¿qué pasa aquí? Sucede que a veces que te dicen, clasifícalas y estás así súper agobiado, yo te recomiendo que hagas el tablero. ¿Por qué tenemos 4 casillas? Porque hay 4 palabras para clasificar. Y vamos a empezar con la inicial de aguda, la segunda es grave, la tercera es esdrújula y la que sigue es sobresdrújula. Y los vas a acomodar en sílabas la palabra partiendo de aquí la última para acá. Nada de aquí para acá, no de aquí. Entonces aquí hay un ejemplo que es bastante sencillo. Tienes la palabra examen y exámenes. Hay algunos que dicen, es que examen sí lleva. ¿Por qué no puede llevar? Porque si te das cuenta, esta es su sílaba tónica. Y aquí tienes una N. Y en esta parte de aquí tenemos anotado que las graves se pueden acentuar siempre y cuando no terminen en N. Es como cuando dicen la palabra llegaron. Si le pones el acento, pues te dicen llegaron, o sea, la última, ¿no? Pero no puedes porque termina en N. Quiero que veas aquí la diferencia. Exámenes. El sa cae en la casita de las esdrújulas. Y aquí tenemos marcado que siempre. Entonces esto te puede servir, lo puedes juntar. También hay algunos que recurren a la técnica tradicional y hacen lo siguiente. Escriben la palabra examen. Entonces como que aquí ponen un punto y empiezan a moverla para acá. Y dicen, acá suena fuerte aquí, pero como hay una N, o sea, este es un punto, no hay nada que es un Y y una cosa así, y le empiezan a mover. De las dos maneras funcionan. Esta se me hace más ordenadita porque está lo del casillero. Esto es más tradicional, esto es más el sistema de letras, así de todo. Ahora, vamos a trabajar los reactivos. ¿Qué reactivo es el primero que tengo que mencionar? El 115. El 115 dice lo siguiente: ¿qué enunciado está escrito de forma correcta?
Y la primera palabra que lees dice, quisiso, ínclitas razas ubérrima sangre de España fecundo. Punto número 1. Esto que estás leyendo, o que acabo de leer, es parte de un poema de Rubén Darío. La palabra ínclitas quiere decir ilustres. Y tiene que llevar tilde en la primera I. Después te dice raza ubérrima se refiere abundante, fuerte. Y luego aparece sangre de España, ¿estás de acuerdo que están tomando el nombre de España y lo están poniendo en latín? O lo tomaron del latín. ¿Qué haces ahora? Ínclitas, te acabo de mencionar, que entra dentro de este tipo de clasificación y lleva tilde en la primera I, ya eliminaste la A. Después te seguiste avanzando, razas, se refiere a poblaciones, y sabes que lleva Z, y en la B aparece con S, ya la eliminaste. Sigues a ubérrimas, y todas están bien escritas porque es una palabra que lleva tilde en la primera E, y sigues avanzando y llegas a sangre, y dices, caray, pues ¿cuál va a ser? Llegas hasta donde dices Hispania, que también está mal escrita. Entonces, ¿cuál nos va a quedar en este caso? Pues la B. Entonces, la 115 me queda la P de bueno. Ahora, siguiente pregunta que vamos a trabajar, la 121. La 121 dice, selecciona la opción, fíjate que dice que no presente errores. En otras palabras, te están pidiendo la correcta. Ten cuidado con lo que dice aquí. Dice, cuando me levante, veré que me depara el futuro. Para empezar, está hablando de un subjuntivo del momento que lo haga, veré qué sucede. Por eso, en este caso no le puedes poner tilde, porque te está diciendo de momento, no es pregunta. Entonces ya eliminaste la A y la D. Y además dice, levante, no de cuando me levanté. Por eso está mal escrita la A y la D. Entonces ya había mencionado que la B, porque tiene tilde cuando se elimina. Entonces, ¿cuándo nos va a quedar? La letra C. 121 te queda la C. Ahora estamos a la 124. La 124, para empezar, se ve fenomenalmente grande. No pasa nada. Cuando te enfrentes a una pregunta simple de instrucción y dice selecciona la oración que tiene la ortografía correcta. Si recuerdas que UNAM se va a 2 columnas, este reactivo es toda así. Pero para eso vamos, o sea, queremos estar ahí, entonces vamos a trabajar. Y entonces te encuentras con que dice el equipo de voleibol. Veamos, voleibol en México es sin tilde. Entonces ya eliminaste la C. Y luego dices, mostró, está mal escrito en A, tiene que tener acento, entonces ya eliminaste la A y la C. Y ve que se veía muy difícil. Recuerda que estoy yendo palabra por palabra, que es la mejor manera de trabajar. Dice, una gran mejoría, está bien en todas, y sigues así avanzando hasta que llegas a la palabra inédito. Inédito te va a ayudar en este caso. Cuando tú dices inédito, si dices inédito, no sé qué sea, pero inédito lleva tilde en la E. Por eso la que está correcta es el inciso D de teto. Con esto termino lo relacionado a estos reactivos y vamos a seguir. Vamos a continuar. Recuerda que estamos usando cuadernos reactivos. Estamos trabajando en la unidad 7. El tema, la unidad es la ortografía, específicamente uso de P y UP. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un mapa mental o un mapa conceptual, de las dos maneras lo puedes identificar. Ve cómo tenemos aquí dos reglas. Una de ellas dice
Se escribe con B, tenemos antes de las consonantes L o R. Entonces tenemos un grupo que va a ser blable, el blable, el libro, o el brabrevi, eso siempre va con B. Siempre y cuando estés hablando de palabras de origen latino, porque nunca falta que nos dice Vladimir, sí, pero eso no tiene que ver con esta regla. Ahora, siguiente dice, palabras que comienzan con, son esos grupos que tienes el bur y bus, entonces lo van a conservar. También hay otro que te dicen que todas aquellas que terminan con vir también van con B. Hay muchas reglas que puedes ver, también tienes la guía para poder revisarlas y poder documentarte más. Ahora, tenemos la de la V. Esta, la que todo el mundo debemos de recordar. ¿Qué dice? Después de las consonantes B, como cuando tienes obvio, te queda obvio. Después te dice, después de como cuando tienes adversario, a una de las palabras favoritas de UNAM, que luego vienen los reactivos, advenedizo, tienes el mismo caso. Y la de la N, como cuando dices invariable, y tienes una N, o cuando tienes enviar. Tenemos una más que dice, después de ol, y aquí te queda pito. Una vez que has retomado estos conceptos, vamos a ver los reactivos. ¿Cuál es el primer reactivo que vamos a manejar con el uso de la V o P? En este caso, el primero es la pregunta 116. La pregunta 116 que tengo aquí dice, palabras que están escritas correctamente con B o con V. ¿Y qué tenemos? Tenemos la primera. Fíjate bien cómo la primera dice normativo. Eso está bien. La siguiente dice villano. Villano está bien. Pero la tercera palabra, que es ébano, está mal escrito. Ébano tiene que ser con B. Es bueno. Entonces el inciso A no es, porque dicen que las tres tienen que estar correctas. Aquí ven con que por mayoría la ganan. Las tres o ninguna. Después, llegas al inciso B y nos dice soluble, que está bien escrita, pero rebasar está mal. Órbita está bien, entonces la B tampoco es. Una vez más, avanzamos a la letra C y te dice longevo, eso está bien escrito. Evidencia, también. Ahora, checa la última que tiene una N. Entonces, enviar está mal escrita. ¿Cuál es la que me va a quedar como correcta? Pues la de dedo. Y en la de dedo viene cohibir. Hace rato te mencionaba que las palabras terminadas en vir conservan la P de bueno. Olvido, que es la que tenemos aquí. Y la palabra combustión. Ahora, quiero que recuerdes algo. Y te va a servir, vamos a poner aquí. Si estás hablando de español como tal, si tú tienes una N, puedes tener una opción. La que sigue a veces es una P o una P. O sea, son así como cuando te dicen 2 más 2, ese tipo de consejos que luego queremos. Si tú tienes una N, aquí puede ser una F o una V. Son de las más comunes que se pueden dar. Entonces, por eso, hablando de esta pregunta, pues llegamos a combustión. MB, NV. Entonces 116 es DDD. Vamos a avanzar a la 118. Y en la 118 dice, selecciona la oración que tiene ortografía correcta y aparece tuvimos desavenencias. La palabra desavenencias quiere decir que no se llevaron bien. Tuvieron un roce, ya sea a nivel verbal, no son grupales, sino de golpes.
no tuvieron una cierta comunicación fluida. Y luego dice, con esos advenedizos. Advenedizos quiere decir personas que no estaban incluidas, arribistas, que llegan, oportunistas. Con esos razonamientos de absurdos, quiere decir que están fuera de lo normal. Ahora sí, una vez que tienes las palabras que ya sabes lo que significan, vamos a proceder a revisar. Consejo. Como las 4 incisos son iguales, vamos a hacerlas de escalerita, como se dice a nivel colegio. Y llegas a la primera palabra que dice tuvimos. Observas la letra A, como la palabra tuvimos amistad con B, decimos de bueno, o sea, la eliminas. Entonces la A ya no. Después vas a desavenencias, y desavenencias es con UP, y en la B de bueno aparece con B. Entonces ya eliminaste la A y la B. Parece que vamos a palabras así. Después dice, con esos advenedizos, o sea, llegas, perdón. Después dice la D, desavenencias, y también está mal escrita porque es con S. Te queda la C. Nada más que te voy a decir que otras palabras están mal. Checa la palabra advenedizos. En este caso el inciso B lo tienen con S al final y es con Z. Otra que está mal es razonamientos. En el inciso A, razonamientos está escrito con S cuando es con la letra Z. Y los absurdos, la palabra absurdos, está mal escrita en la B ni en la T de dedo. Entonces ya tienes marcadas todas. Ahora yo te recomiendo que las vayas marcando las que están mal, porque luego las tienes así y dices, caray, ¿cuál era, no? Entonces en este caso puedes ir marcándolas a esas personas que les gusta con color, o le haces una marca, un resaltador que te permita seguir leyendo. Ahora, ¿qué pregunta nos falta? La 122. La 122 tiene una característica que son muchas rayitas las que tienes que poner, que dice, selecciona el inciso que complete correctamente la siguiente oración. Esta, aparte de que es español, perdón, de este tema, incluye el tema de las homófonas. Aparece revelar. Quiero que recuerdes algo. Cuando te lo ponen con B de bueno, es de rebelión. Cuando lo ves con esta B, es de dar a conocer. Entonces te dice, no te debes revelar si tienes evidencia que no puedas revelar. Entonces, ¿cuál es la que me va a quedar aquí? La letra C. Debes, es con B de bueno, revelar, o sea, con B de bueno, como se dice, es de rebelión. Evidencia es con V y revelar es de dar a conocer y por eso es con V. Recuerda, 122 es la letra C y con esto termino la información en relación a estos reactivos. No. Vamos a continuar. Estamos trabajando en la unidad 7, que se llama ortografía, y el tema que vamos a ver es uso de la H. Recuerda que estamos usando el cuaderno de reactivos y en caso de que tengas alguna duda o requieras verificar algo, ten a la mano tu guía de estudio. Yo vuelvo a insistir que manejo estas hojas porque me es más cómodo a la hora de explicar. Veamos, ¿cuál es la característica de la H? En el español es muda, no tiene sonido. Por eso luego hacemos hincapié en la H. Ahora, tenemos aquí algunas dos reglas y te dice las palabras que comienzan con it. Es como cuando tienen los prefijos de hepta, hexa, o sea que llevan las famosas H, son los prefijos. De este lado me pusieron esta que dice palabras que comienzan con un. ¿Por qué te dice excepto? Porque las raíces latinas son distintas y por eso estas tienen que ir sin H. ¿Cuál
es el conflicto? Que con eso de que no suenan, hay algunos que quieren escribir habitación sin H y habitación y otro tipo de palabras, entonces de repente las autoridades deciden empezar a preguntar pues una letra que algunos dicen que no es útil, pero si está dentro del alfabeto y aparece en los diccionarios, claro que es útil. ¿Qué es la pregunta que vamos a trabajar ahorita? La 119. La pregunta 119 dice, selecciona la oración en que se utiliza correctamente la H. ¿Cuáles son las tres palabras que tienes que checar aquí? Exacerba, exhorto y vehemente. Y prohibir, que diría. Pero en este caso, exacerba quiere decir que se molesta, los ánimos subieron, sin H por favor, aunque es que no lleva sin H. ¿Qué otra palabra tienes que checar aquí? Exhorto. Exhorto es una recomendación, y esto puede ser un proceso en cuestiones legales, y es así, lleva H. ¿Qué otra más tienes que verificar aquí? Vehemente, que lleva entre las dos es, hay una H, y la de prohibir, que es la más común. Entonces, ya que tienes aclarado esto, a la hora que empiezas a checar exacerba, pues está mal escrito en la C. Después llegas a exhorto, que está mal escrito en la D, y sigues avanzando y llegas a vehemente, la A está incorrecta. ¿Cuál es la correcta en la 119? B de bueno. ¿Qué otra pregunta tenemos que trabajar? La 123. La 123, que la tengo aquí, es esta, dice, selecciona la palabra que está escrita correctamente. Y de repente aparece abrir. Después tienes, cuando se refiere a abrir la puerta, es sin H. Después dice deshuesar, desusar está mal escrita sin H. Deshuesar, que se ve preciosa con W, ¿qué crees? Está mal. ¿Y cuál es la que tienes que marcar? Porque es la correcta, que dice deshuesar. Recuerda que cuando pones un prefijo, la segunda palabra se mantiene generalmente intacta, entonces deshuesar está bien escrita, y con esto termino lo que tiene que ver con este vertido. Hemos terminado la cuarta sesión correspondiente a la materia de español para el curso de ingreso a la UNAM. Ahora, con el asesor de tu plantel deberás resolver dudas y las preguntas de la guía de estudios. Deberás revisar por tu cuenta la teoría que viene en las páginas 48-51 correspondientes a la unidad 6 y las páginas 56 a 76 de la unidad 7. Además de los reactivos de la sección 9 llamada material de repaso en la plataforma e-learning, así como revisar los videos de la sección 10 llamada videos de repaso. Sin más por el momento, muchísimas gracias, yo me despido.